Permítame iniciar hoy en esta mañana un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, por lo tanto le pido de antemano que me tenga un poco de paciencia y que me dispense. Vamos a iniciar con lo que los jóvenes dirían hoy en día un story time, ¿verdad? Un tiempo de historia. Déjenme les comento que en mis días en los que iba a la escuela, específicamente en la preparatoria, tenía una costumbre un poco mala, no muy ética que digamos. Entonces se paraba el maestro a exponer su clase y yo le prestaba atención, pero hacía como que no le prestaba atención. ¿Y qué hace un maestro cuando no le prestan atención? Pregunta, ¿verdad? Pregunta, porque pues si el alumno no está prestando atención, pregunta para que preste atención. Entonces yo acostumbraba a parecer que estaba distraído escribiendo algo ahí en la libreta, pero no era cierto, sí estaba prestando oído. Y en particular se me facilitaba mucho una materia que a algunos también se les facilita, a otros no tanto, que llamamos las matemáticas. Y precisamente al estar preparando el tema del día de hoy, me vino una tentación, hermanos, de agarrar el pizarrón, como ustedes acostumbran. Me gusta agarrar a veces el pizarrón y empezar a dibujar una función matemática, específicamente una función de senos y cosenos, ¿verdad? Que es la que sigue normalmente la electricidad. Alterna, si ustedes saben, es como una culebrita, si alguno ha visto cómo se comporta la electricidad. Pero no, entré en razón y dije no, ¿verdad? A lo mejor no es la mejor manera, por lo tanto vamos a hacerlo de otra manera. Y les voy a invitar a un hermano o hermana que quiera pasar. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano y dice yo? El hermano Gerardo. Amén, gloria a Dios por el hermano Gerardo. Pase a este lugar, hermano. Sí, la pelotita es para este ejercicio. Cuidado con las aspas, hermano. La va a levantar sin que toque al techo. Aviéntela sin que toque al techo y luego la vuelve a agarrar. A ver, otra vez, hermano, por si no vieron nuestros hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Usted nos puede decir, hermano Gerardo, por qué es que volvió a sus manos la pelota? Dios lo bendiga, hermanos. Por los científicos que ya nos han revelado que en la Tierra hay una fuerza de gravedad que nos dice la ley que todo lo que sube tiene que bajar, y es una de las partes por la cual la pelota baja. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano, puede tomar a su lugar. Bueno, hermanos, mire, nuestro hermano agarró la pelota y al momento en que la lanzó hacia arriba, él le está transfiriendo una fuerza que la hace subir. Pero también hay una fuerza contraria, la que dijo nuestro hermano Gerardo, que se llama la fuerza de la gravedad. Sí, esa fuerza que nos permite a nosotros caminar en esta tierra, que nos fija a esta tierra. Eso se llama la fuerza de la gravedad. Y tiene un valor, no lo vamos a decir, pero tiene un valor. Entonces, hermanos, cuando el hermano aventó la pelota, él le transfirió fuerza, le transfirió una energía que le permitió ir en contra de la fuerza de la gravedad. Pero esa fuerza, esa energía que él le puso a la pelota es una energía finita. Por lo tanto, la fue contrarrestando la fuerza de la gravedad hasta que llegó a cero. Nosotros no lo pudimos ver con claridad, pero hay un momento en que la pelota no deja de subir y al contrario empieza a bajar.
a ese punto en el que se acabó la fuerza que le puso nuestro hermano Gerardo y se igualaron las fuerzas, estuvieron en equilibrio y fue igual a cero. Ahí en ese momento, un milisegundo muy pequeñito se le conoce como punto de cambio, porque iba para arriba y luego va para abajo. Tuvo un cambio de dirección. En ese preciso momento de un milisegundo se le conoce como punto de cambio. ¿Y por qué les hablo de la escuela y por qué les hablo acerca de estas cosas? Hermanos, porque el tema que hoy nos compete lleva por título tiempos transformadores, y tiene que ver mucho con tiempos de cambio. Ahora le voy a invitar a que abra la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Josué. Josué capítulo 24 y verso 15. Repito una vez más, abramos la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, en su capítulo 24, versículo 15. Y como ya es costumbre, hermano, cuando lo tengamos apercibido, nos ponemos de pie en señal de que usted ya tiene la lectura. Amén, gloria a Dios. Josué capítulo 24, verso 15. Y dice la palabra del Señor así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Puede tomar su lugar. ¿Cuántos conocían este versículo de la palabra del Señor, en específico esa parte del versículo 15 al final que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová? Levanten la mano el que ya conocía este versículo. Es muy famoso, ¿verdad? Muchas veces hasta lo ponemos en la puerta de la casa o en la cocina o en nuestro cuarto, y viene a ser una especie de versículo inspirador, porque sí, cómo no, inspira este versículo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una declaración de fe. Pero antes de que hablemos un poco más de este versículo, hablemos un poco más del contexto que gira en torno a este versículo. ¿Por qué? ¿En qué momento se encontraba Josué? ¿En qué momento en su vida se encontraba cuando él hace esta declaración al pueblo de Israel? ¿En qué momento? Déjenme les platico en qué momento. En el capítulo 23 y versículo 1 dice la palabra del Señor así: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Ya no se encontraban de aquel lado del Jordán, no, ya lo habían cruzado, y lo habían cruzado en victoria. Habían iniciado con esa conquista gloriosa donde el Señor mostró su gran poder en Jericó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo el Señor derribó las murallas? Pero no se quedó ahí, fueron de victoria en victoria, y el Señor les dio la victoria sobre todos sus enemigos, tal como dice el versículo 1. Muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel. Ya
habían tomado posesión de aquella promesa que un día Jehová le había dado a su padre Abraham. Sí, ya habían cruzado el Jordán, ya habían vencido a sus enemigos, habían tomado las ciudades que ellos no edificaron, ya eran de ellos. Les faltaba unos pocos grupos que les faltaba conquistar, pero que ya no eran una fuerza militar muy grande. La mayoría de territorio que el Señor le había dicho al pueblo de Israel que les iba a dar por heredad ya estaba conquistada. Faltaba un poco, pero como tal, toda la nación de Israel, que era mucho pueblo, ya no era necesario que todos juntos fueran a la guerra contra estos pueblos, no, sino que Josué había repartido a cada quien su porción de la tierra prometida y les dijo: aquí está, tal parte del terreno ya está conquistado y otra parte del terreno les toca conquistarlo a ustedes, a su tribu en particular. Entonces había reposo, ya estaban en victoria, pero también Josué estaba llegando al final de sus días. Estaba llegando al final de sus días. Ahora, en el versículo 24, la palabra del Señor en el versículo 1 nos dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al lado del río, esto es, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Entonces dijimos, el pueblo de Israel ya estaba en relativa paz, en relativa calma, estaba en victoria, tomando posesión de la tierra prometida. Y entonces los junta Josué a todo el pueblo de Israel y les dice: así ha dicho Jehová. ¿Y qué les dice? El Señor hace un recuento de dónde los ha sacado, y empieza desde el inicio, de donde el Señor empezó a levantar a ese pueblo que en un inicio no se llamaba pueblo de Israel, sino hasta la tercera generación. Y les dice: tu padre Abraham habitaba en aquella tierra de aquel lado del río, habitaba ahí y no me servía a mí, sino servía a dioses ajenos, servía a alguien más. Yo no era su Dios, no me servía a mí, no me conocía. Y dice la palabra del Señor que les dice: sin embargo, yo lo saqué de ahí y lo traje por toda la tierra de Canaán. Se presentó el Señor y se le da a conocer. Y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y empieza a hacer el Señor un recuento. Y luego dice: posteriormente su esposa Sara no podía dar a luz, sin embargo yo le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y Esaú. Y a Esaú y a Jacob les di por posesión aquella tierra. Posteriormente ellos descendieron a Egipto. Hubo una grande hambre y descendieron a Egipto. Allí prosperaron en número durante 400 años. Pero posteriormente fueron siervos, fueron esclavos de Faraón. Y se oyó un clamor que resonó hasta los cielos y que lo escuchó el Señor, Jehová Dios Todopoderoso. Un clamor de los hijos de Jacob, que pedían salvación, que pedían liberación. Y entonces el Señor envió ¿a quién? A Elías para que los rescatara, hermano. Amén. No, ¿verdad? Envió, como dice nuestra hermana, a Moisés. Envió a Moisés. Fue ante Faraón, y ¿qué le dijo a Faraón?
deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo para que yo le dé la tierra prometida. ¿Sí? ¿Sí, hermano Efraín? ¿Sí fue lo que le dijo Moisés? Deja ir a mi pueblo. Esa era la voz del Señor hacia Faraón. Deja ir a mi pueblo. Sin embargo, la siguiente parte del versículo nos dice cuál era el motivo por el cual el Señor les decía: deja ir a mi pueblo. Y sí, una parte de ellas era para que se cumpliese esa promesa, porque el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero lo que Él le expresa a Faraón por medio de su siervo Moisés es: deja ir a mi siervo para que me sirvan, para que me sirvan. Y el Señor sigue haciendo un recuento acerca de todo lo que el Señor les había mostrado, de donde el Señor los había sacado, de que los había librado de la persecución de Faraón cuando se habían topado con el Mar Rojo. Y entonces Él les dice: y ustedes vieron oscuridad, pero yo les tendí un camino, pasaron en seco, y cuando ustedes pasaron, derribé las aguas sobre ellos. Y les empieza a recordar todo lo que el Señor había hecho en sus vidas. Ahora, regresando a Josué capítulo 24, dice, vamos a darle lectura desde el versículo 14, dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Hermanos, aquí, en este momento, nosotros encontramos un punto de cambio. Un punto de cambio. ¿Por qué? Mire, muchas personas tienen sus tiempos de cambio, porque todos en algún momento experimentamos tiempos de cambio. Es natural del ser humano. No somos los mismos, vamos cambiando con respecto del tiempo. Y algunas personas, cuando tienen un accidente, les llega como un tipo de revelación y dicen: bueno, que casi moría, ¿qué he estado haciendo con mi vida? Voy a corregir mi vida. En lo particular, yo no fui así, ya tengo como unos 20 accidentes y no me pasó así. En lo particular, mis puntos de cambio, mis tiempos de cambio han sido cuando todo marcha bien. Pero eso es a mí en particular. Algunas personas, cuando todo marcha mal, es cuando se empiezan a analizar su vida y tratan de tomar un mejor rumbo para su vida. Pero todos tenemos tiempos de cambio, todos. No solo uno, no dos, no tres, sino hay muchos tiempos de cambio en la vida del ser humano, donde vamos hacia una dirección y entonces cambiamos de dirección. Tiempos de cambio. Y el pueblo de Israel había pasado por algún tiempo, unos tiempos de cambio. Cuando estuvieron en Egipto y clamaron al Señor, allí había un tiempo de cambio. Ahí van a salir de aquella opresión en la que estaban y iban a emprender esa odisea que terminó en estos momentos. Pero entonces ellos vienen de estar en lucha, de estar en guerra, de estar batallando, de ir caminando por el desierto, de ir conquistando ciudad tras ciudad, y entonces se encuentran con otro tiempo de cambio. Se encuentran con otro tiempo de cambio, porque todo va a empezar a ir mejor. Ya todo pinta bien. Se encuentran en esa tierra que da grandes uvas. ¿Se acuerdan cómo la describió Josué con los otros
espías cuando todavía estaban del otro lado del río y subieron a reconocer la tierra y dicen, no, efectivamente, como el Señor la describió, es una tierra muy fértil. Hay de todo, ahí no vamos a pasar hambre, vamos a poder comer carne, vamos a poder comer jugo de la vid, vamos a poder tomar leche, todo está bien. Ya no era una esperanza, ya era una realidad. Pero ante a esta perspectiva de la vida, entonces se pone de pie Josué y llama al pueblo y les dice, yo no sé si tú lo estás identificando, pero este es un punto crucial y tú debes de hacer una elección. Debes de hacer una elección. Ahora él se pone de pie y les dice que sirvan a Jehová con toda integridad, que lo sirvan con todo el corazón, que lo den todo hacia el Señor. Temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Una elección que tenían que hacer. El Señor nos ha traído hasta aquí, ya están aquí. Lo demás ya pasó, el Señor hizo esto y esto y estamos aquí, en este momento. Pero ustedes tienen que hacer una elección. Si sirven al Señor, a Dios que hizo todo aquello, o sirven a los dioses a los cuales sirvieron sus padres en Egipto, o sirven a los dioses que sirven las personas que habitaban antes que ustedes en este lugar. Pero tienen que hacer una elección. Y esto, hermanos, me trae recuerdos de cuando más adelante se iba a parar también un hombre del Señor en contra de todo un pueblo que se había ido tras Baal y habían dado muerte a los otros profetas de Jehová, y él aún así, temeroso tal vez, con miedo, pero con valor a la misma vez, confiando en el Señor porque él lo enviaba, se para de pie y les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar vacilantes? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, les dice, pero si Baal es Dios, seguidle a él. Muy similar. Tenían que hacer una elección de a quién seguir, de a quién servir. Y hermanos, ¿por qué estamos tocando este tema hoy? ¿Por qué? Mire, porque no sé si usted lo ha visto, pero como iglesia, como una unidad congregacional, la cual nos llamamos Iglesia Vida Eterna, estamos atravesando por tiempos de cambio dentro de esta iglesia. Y nosotros en particular debemos de tomar una decisión pensada, razonada, no solamente en nuestros pensamientos, sino a la luz de la palabra del Señor, y debemos de tomar una decisión. Ahora, Josué les dice, escoged a quién servir, y él dice, puede que yo me quede solo, así dice él, puede que todos ustedes escojan servir a otro Dios, pero yo sé en quién he creído, yo sé en quién he depositado mi confianza, yo sé quién ha sido aquel que me ha librado, yo sé quién ha sido aquel que me ha rescatado, yo sé aquel que me ha salvado. Por lo tanto, yo en particular y toda mi casa conmigo serviremos a Jehová, seguiremos a Jehová. No importa si yo me quedo solo, ustedes hagan su elección, ojalá estén conmigo, dice así, ojalá
también sirvan a Jehová, pero sin importar si ustedes siguen o no, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa fue su elección. Esa fue su elección de él. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Israel? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Lo leemos en el versículo 16, y esta fue la respuesta. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Le comunican a Josué su respuesta: sí, tú has elegido servir a Jehová, pero nosotros también. ¿Y cuál fue la razón que ellos dieron por lo cual eligieron servir al Señor? Por todo lo que el Señor había hecho del transcurso de Egipto a ese momento. Esa fue su respuesta. Ahora, hermanos, esto nos trae luz de que ellos conocían bien todo lo que el Señor había hecho. Ellos lo conocían. Ahora la pregunta, hermanos, es: nosotros estamos hoy en este momento en un tiempo de cambio, un tiempo en el cual la iglesia, palabra fiel, debe de ser transformada, debe de ser purificada, debe pasar a ser una iglesia eficaz, una iglesia útil para nuestro Dios. Eso es lo que se busca, eso es lo que se persigue con todo lo que nuestro hermano ha venido explicando desde el domingo pasado. Eso es lo que se persigue, que nosotros como iglesia seamos una iglesia útil para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces, hermanos, eso es a nivel iglesia, pero cada uno en particular debe de tomar su decisión. Debe de tomar su decisión. Al igual que Josué, el pastor en curso solamente es un siervo del Señor. No es su voz, no son sus ideas, es lo que él encuentra en la palabra del Señor. Solamente está tratando de seguir lo que dice la Biblia. Y al igual que el pueblo de Israel, nosotros nos debemos de poner a meditar, a pensar, a analizar de dónde nos sacó Dios. ¿De dónde te sacó? Esa es mi pregunta. ¿De dónde te sacó a ti, hermano Javi? Hermana Claudia, hermano Jera, David, hermano Efraín, discúlpeme, hermano. A cada uno de ustedes, hermanos, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde? Algunos tal vez nos haya sacado de algún lugar más feo que otro, evaluándonos desde el punto de vista humano. Pero ¿sabe qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice que demos gloria a Dios, que le demos gracias porque nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nos rescató de nuestra vacía manera de vivir, de nuestra vida sin sentido, sin dirección, sin propósito sustancial, porque sí, tal vez teníamos un propósito en la vida y queríamos conseguir esto, hacer aquello, viajar a aquel lugar, pero eran vanos. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Qué es aquello que no es vano?
¿Qué es aquello que sí tiene peso? ¿Qué es aquello que sí tiene sustancia? Sino seguir y servir a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿de dónde te sacó el Señor? Al pueblo de Israel le dice, ustedes estaban en Tare, sirvían a otros dioses, pero yo saqué a su padre de ahí. Lo saqué de ahí. Pero ¿qué más ha hecho el Señor con tu vida? ¿Qué más ha hecho? Muchas veces nos pasa desapercibido tanta cosa tan especial que el Señor hace en nuestra vida. Tanta bendición, tanta gracia derramada, muchas veces ya la damos por hecho y ya no la apreciamos, ni le damos gracias al Señor por ello. Pero día tras día, minuto tras minuto y segundo tras segundo, el Señor está obrando. El Señor está obrando en nuestra vida. Por lo tanto, yo te pido que hagas un recuento como estaba haciéndolo el pueblo de Israel y piensa dónde estabas tú, de dónde te sacó el Señor. ¿Cuál era tu rumbo si hubieras seguido por el mismo camino en el que tú estabas? Y en base a todo ello, toma una decisión como la tomó el pueblo de Israel. Como la tomó Josué y dijo, yo serviré a Jehová. Y como lo dijo Israel, en ese momento nosotros también serviremos a Jehová. Hermanos, quiero que sigamos leyendo ahora Josué 24, pero ahora versículo 19. Dice la palabra del Señor así: entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Ahora, no sé cuántos de ustedes pueden notar la peculiaridad de este pasaje, pero estamos hablando que Josué les está declarando su decisión, su resolución, y entonces el pueblo de Israel le dice, sí, nosotros tenemos la misma resolución que tú, vamos a tomar la misma decisión, también recordamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo tanto también vamos a seguir a Jehová y lo serviremos y vamos a quitar a los dioses ajenos de delante de Él y nos vamos a dedicar a una vida por completo a Él. ¿Saben yo qué hubiera hecho? Pues hubiera dado gloria a Dios, hermano Robert, gloria a Dios. Lo extraño aquí, hermanos, es que Josué les dice que no van a poder. Está un poco fuera de lugar aparentemente, pero ¿saben a qué me recuerda esto? Me recuerda a lo que siglos después el Señor le diría a un hombre cuando él se encontraba en esta tierra predicando su evangelio, predicando ese evangelio de arrepentimiento y de salvación de pecados. Entonces se levanta un hombre emocionado por el momento y le dice, Señor, yo te seguiré. Señor, no importa si vas al desierto, no importa si agarras una barquilla y cruzas el mar de Galilea, no importa, Señor, a donde tú vayas, yo te seguiré a donde tú vayas. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, mira, yo no tengo donde reposar mi cabeza, no tengo un lugar a donde llamar hogar, porque ando de arriba para abajo, ando ambulantemente anunciando aquello a lo que vine a anunciar, que es el arrepentimiento, es el perdón de pecados, y que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y que nadie va al cielo si no es por mí. Le dice eso. Las aves de los cielos tienen nido donde ir y descansar, las zorras tienen guarida, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. El Señor rechaza esta aparente devoción porque el Señor conoce los corazones.
El Señor escudriña lo más profundo de nuestra alma y de nuestro ser. Claro, Josué no es el Señor, él es un humano como tú y yo, consagrado a vivir al Señor. Pero él sí conoce también al pueblo de Israel, ha sido su líder, ha sido el instrumento que ha usado Dios para guiar a este pueblo, por lo tanto los conoce. Ha pasado años con ellos en el desierto, ha peleado decenas de batallas con ellos, él conoce su tendencia. Pero aún así el pueblo de Israel le dice: no, jamás esto acontezca, sino que seguiremos a Jehová. Y entonces, ¿qué dice Josué? Ok, está bien. Entonces, pongamos testigos de lo que se está haciendo hoy en este momento, testigos de que ustedes han elegido seguir a Jehová. Seguir a Jehová. El propósito de Josué no era desalentar al pueblo de Israel de ninguna manera, sino era probar su resolución. Probar su resolución. Lastimosamente, hermanos, la historia nos ha dicho en los siguientes libros: libro de Josué, libro de Samuel, libro de los Reyes, libro de las Crónicas, cómo el pueblo de Israel precisamente hizo lo que dijo Josué que harían. Vivieron en rebelión. Vivieron en rebelión y por lo tanto pasó exactamente lo que Josué aquí está describiendo. Hicieron enojar a Jehová, aquel Dios que es santo, que ama la justicia, que ama la bondad. Lo hicieron enojar porque ellos se rebelaron una y otra y otra y otra vez contra su Dios. Y sabe que, no sé si usted lo sepa, pero el pueblo de Israel dejó de existir como tal. Fue hace algunas décadas atrás que el pueblo de Israel se volvió a juntar donde actualmente radican y se reunieron de todos los rincones del mundo para volver a ser el pueblo de Israel. Pero un tiempo se esparcieron, desaparecieron totalmente como pueblo. ¿Por qué? Porque no sirvieron al Señor. Porque estas palabras que ellos estaban hablando de que servirían al Señor y que quitarían sus dioses que había en su corazón, eran palabras huecas, palabras vacías, palabras que no tenían peso. Y ese era el propósito de Josué: probarlos, probar qué tan determinados estaban a seguir a Dios. Ahora, hermanos, no nos desamparemos, no nos desolemos nuestro corazón, porque posteriormente a esto ustedes saben que vino nuestro Señor Jesucristo. Vino nuestro Señor Jesucristo y ya no solo vino a libertarnos de una esclavitud física, ya no vino a darnos solamente una tierra terrenal fértil, no, sino que Él vino a libertarnos de nuestra esclavitud del pecado. Él vino a quitar el peso abrumador que había sobre nosotros de sentencia al infierno. Y Él vino a ofrecernos una patria eterna que no podría ser quitada jamás. Por eso es que la palabra del Señor nos cataloga como peregrinos y extranjeros en tierra ajena. ¿Por qué? Porque nuestra patria ya no está en este mundo, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo vino a traernos una mejor salvación de la que trajo Josué. ¿Sí? Ahora, el pueblo de Israel no pudo cumplir con su Dios. ¿Por qué? Porque se ocupaba un cambio que viniera de lo más profundo de su corazón.
Y si ustedes recuerdan, el Señor había prometido que Él entonces mudaría los corazones de su pueblo y quitaría ese corazón duro como la carcasa de un árbol áspero y rugoso, y iba a poner un corazón tierno, que latiera por Él, que oyera su voz, que reconociera sus pisadas. Y eso es lo que tenemos cada uno de los que hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha mudado nuestro corazón y nos ha habilitado por medio de su Espíritu Santo para seguir a Jehová. Ahora, hermanos, yo no sé qué tan alta sea la muralla que tú tengas que atravesar para corregir el rumbo de tu vida. Yo no lo sé. Yo no sé qué tan profundo sea el Jordán que tú tengas que atravesar. Yo no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Ahora, el Señor, cuando Él está recapitulando todo lo que Él ha hecho, precisamente eso, hermanos, Él les dice, lo voy a leer. Así dice Jehová, Dios de Israel, dice: yo tomé a vuestro padre Abraham, lo traje por toda la tierra, le di a Isaac, le di a Esaú el monte de Sir. Yo envié a Moisés y Aarón, herí a Egipto, después os saqué a vuestros padres cuando llegaron al mar, dice, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hice venir. Yo os introduje en la tierra de los amorreos. Si ven, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que el pueblo de Israel por sus fuerzas salió de Egipto, hermano Robert. No, dice el Señor, yo os saqué, yo os libré, yo os introducí, yo lo hice todo. Yo lo hice todo. Yo, Jehová. Yo, Jehová. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Qué tan grande el muro, qué tan profundo el mar, qué tanta distancia tú tienes que salvar. ¿Por qué? Porque nosotros al evaluarnos de manera sincera, de manera correcta, poniéndonos los lentes de la palabra del Señor, podemos tal vez toparnos y decir: oye, estoy en una situación precaria, mi situación es difícil y se me hace complicado, se me hace insalvable la brecha. Se me hace muy alto el muro, la montaña está muy empinada. Y tal vez nos puedan dar ganas y nos quiera ganar la tentación de mejor regresarnos a Egipto, a la esclavitud del pecado. Pero el Señor, cuando les está recordando, les está diciendo que todo eso que pasaron, que toda esa travesía en la cual salieron victoriosos, no lo hicieron con sus fuerzas, lo hizo Dios con su gran poder. Lo hizo Dios con su gran poder. A mí, en lo personal, me gusta mucho el Antiguo Testamento, porque nos habla de una manera tan clara y de una manera tan práctica el obrar de Dios en la vida de nosotros los hombres, como Él nos pide que nos esforcemos, que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos, que solamente pongamos todo lo que está en nuestra parte, en nuestra disposición, y Él se encargará de darnos la victoria contra los amorreos, contra los amalecitas, contra los filisteos, contra cualquier cosa. Entonces, hermanos, estamos como iglesia atravesando tiempos de transformación, tiempos de cambio. Y yo te ruego, hermano, que así como lo abrazó Josué, con una resolución firme, con una resolución verdadera, elijas seguir con nosotros.
en esta iglesia, como hermanos, en Cristo Jesús, y tomar fuerzas en la debilidad y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si hay que hacer cambios en nuestras vidas, sepamos que mientras nos dispongamos y hagamos todo lo que está en nuestra parte, el Señor va a capitalizar esos pequeños esfuerzos y los va a hacer fructíferos, porque Él es un Dios grande, porque Él es un Dios poderoso, porque Él ya nos ha dado la victoria en su Hijo Jesucristo.